Bueno, continuamos entonces. Bien, ahora es muy interesante, hermanos y hermanas, abordar el siguiente punto. El evangelio en las comunidades. ¿Cómo esta buena noticia que hemos dicho que se centra en la fe del resucitado, ¿no?, empieza a propagarse en diferentes lugares? Y evidentemente, hermanos, el imperio era muy amplio, era muy grande, y lo mismo sucedería hoy. Por ejemplo, supongamos que en una hipótesis, los eventos de la cruz hayan llevado a cabo aquí en El Dorado, ¿no? Que aquí el Señor Jesús lo hayan crucificado y que de aquí del cementerio que está frente a mi casa, el Señor haya resucitado. Entonces, supongamos que los discípulos, ¿no?, son acá, algunos son del Dorado, otros son de Andresito, otros son de Monte Carlo, pero somos de la zona. Ahora, si nosotros, después de que Jesús haya resucitado, pues nosotros tenemos que irnos a predicar el evangelio, esta buena noticia, ¿no? Y entonces algunos se irían a Entre Ríos, otros se irían a Buenos Aires, otros cruzarían la frontera y se irían a Paraguay, Yo otros, digo Brasil. otros como mi esposa, elegiría Brasil. Este, Algunos otros embarcarían mucho más sus fronteras y se irían hasta Chile, y otros irían hasta Colombia, y otros llegarían hasta México. Ok. Evidentemente, hermanos, como sucede hoy, sucedió en el pasado, en cada lugar las formas, las costumbres, las maneras de expresarse, de entender las cosas son diferentes. Y lo mismo sucedió cuando se empieza a propagar esta buena noticia. Cada lugar es diferente, ¿no? Y entonces vamos a ver que el evangelio se va a instalar, esta buena noticia, esta interpretación, esta maduración de la concepción teológica de la muerte y de la resurrección de Jesús, se va a dar en las diversas comunidades o los lugares principales donde el evangelio se establecerá. Entonces, el evangelio en las comunidades, vamos a ver dos apartados. El primero tiene que ver con los lugares principales, ¿ah?, y cómo en estos lugares influye evidentemente la concepción teológica del mensaje de salvación. Y vamos a mirar, hermanos, que en estos lugares, en estos principales lugares, había formas o géneros literarios con los que se tenía que expresar ese mensaje, ¿ah? El vehículo idiomático, ¿no?, las formas. Entonces, hay lugares, ¿no?, donde les gustaba mucho más entender por medio de parábolas. Había otros lugares que tenían un gran conocimiento de lo que era la Torá y el Antiguo Testamento. Hay otros lugares donde eran más racionales, ¿no? Más de conceptos. En fin, dependiendo el lugar donde el evangelio llegaba, se utilizaba el género literario correspondiente. Vamos a ver el primer punto. Los lugares donde nace el evangelio, ¿no? Donde empieza a hacerse el embrión, y cómo este embrión, ¿no?, que ya dijimos que es la fe en la resurrección del Salvador, se empieza a multiplicar. Y lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que de esta fe, y vamos a recalcarlo, de esta fe nace el evangelio, ¿no? De la fe al evangelio. Es del oír
como ya bien decía la palabra, la fe viene por el oír, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la fe al evangelio, decimos lo siguiente: evangelio, como lo planteamos desde el inicio de la cursada, implica una interpretación particular de los acontecimientos. Una opción favorable, la de la fe. Entonces, evangelio, hermanos, va a ser una buena noticia que se va a mirar sí o sí a través de la fe. Es decir, dicho de otra manera, el juicio de valor positivo sobre el acontecimiento, el juicio de valor positivo sobre el acontecimiento, es decir, la parte buena, la parte bondadosa, poderosa, que fue la resurrección de Jesús, ese es el acontecimiento, se va a expresar en términos de buena noticia, pero que saldrá de la creencia, saldrá de la convicción, saldrá de la fe de las personas. Por eso, en este sentido, la fe va antes que el evangelio. O sea, primero necesitamos creer que esa es buena noticia, para luego vivir esa buena noticia, ¿no? Es ella, la fe, la que en la noticia de un acontecimiento, meditándolo, lo hace meditándolo, apropiándoselo y descubriendo poco a poco esta buena noticia. Entonces, el punto medular donde nace esta expresión del evangelio como un acontecimiento bueno, lo hace en el corazón de hombres y mujeres que creen, que se abren a esta oportunidad, que abren su corazón, que abren su mente, que son receptores de esta noticia. Entonces, antes de que la noticia venga, primero la fe tiene que darse como una expresión de aceptar esta buena noticia. Por eso se dice que pasa de la fe al evangelio, los lugares, el primer lugar donde empieza a germinarse y empieza a crecer la buena noticia. Y entonces podemos decir lo siguiente: en lo que ocurrió con Jesús de Nazaret, en una serie de acontecimientos históricos, su nacimiento, su niñez, ¿cómo es? Su bautismo, bueno, todos los acontecimientos. La fe, solo la fe reconoce que fue Dios quien intervino. Y como decía Betty en otro pasaje de la Escritura, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que es real, que existe. Si se va a acercar a Él, es porque sabe que existe, que está, ¿no? Y en ese sentido se maneja la fe. Por eso la fe es muy importante para entender todo este proceso que llevó o que culminó o que derivó en la redacción de los evangelios que hoy nosotros tenemos. Fue la fe de esa gente, hermano. Fue el que abrieron su corazón, el que se sintieron receptivos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos ellos. Les debemos que gracias a esa convicción de abrirse a Cristo, hoy nosotros conocemos de Jesús, ¿no? Y hoy tenemos estos evangelios que nos hacen reconocer quién es Dios. Y entonces la pregunta que se plantea en este sentido es: ¿podemos identificar cuáles fueron en la vida de las comunidades primitivas los lugares de propiciación y de penetración en el sentido del acontecimiento?
Este es un gran planteamiento académico, sin duda, de investigación, sin duda, pero que si no lo pasamos por el tamiz de la fe, entonces pues vamos a caer básicamente en puras, este, pues en puras ideas, ¿no? En puros conceptos que no tienen vida. ¿Cómo podemos identificar qué pasó en esas comunidades primitivas, ¿no? ¿Qué pasó con las comunidades que se establecieron en Entre Ríos? ¿Cómo lo aceptaron los entrerrianos, ¿no? ¿En qué palabras los entrerrianos entendieron el mensaje? ¿Con qué concepto lo relacionaron? O los bonaerenses, ¿no? O los paraguayos, o los brasileros que tienen otro idioma diferente al nuestro. ¿Cómo entendieron? ¿Cómo se apropiaron? ¿Cómo penetró este sentido del acontecimiento? ¿Cuáles fueron los canales, los medios que utilizaron los apóstoles para lograr que esta buena noticia basada en la fe se hiciera una realidad? Y se hizo a través de dos formas, hermanos, dos maneras. La primera era a través de la actividad litúrgica, ¿no? La manera en que penetró en las comunidades cristianas el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús fue a través del culto, fue a través de las reuniones donde los cristianos se agrupaban en torno del recuerdo del nombre, de la figura de Jesús. Y entonces vemos que en la actividad religiosa, cúltica, litúrgica de las primeras, ustedes ya llevaron clase de liturgia y saben lo que esto significa, ¿no? Saben lo que esto significa, saben lo que es liturgia como tal, tanto vista en el Antiguo Testamento, porque muchas de las comunidades que aceptaron la fe de Jesús eran judíos. Ellos sabían lo que era la liturgia basada en el concepto del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces la actividad litúrgica, hermanos, se lleva a cabo a través de himnos y confesiones de fe. Al que hemos visto y el que hemos estudiado es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, ¿no? Y entonces la gente se reunía en torno, insisto, al nombre de Jesús. Jesús no estaba físicamente, ¿no es cierto? No estaba allí. No había ninguna imagen ni nada por el estilo, ninguna escultura, ni pintura, nada de eso existía. Entonces era solamente su fe y con base en esa fe le cantaban a Jesús. ¿Qué más sucedía en esos cultos? No solamente había canciones y confesiones cristológicas, ¿no? Confesiones de fe, sino también en los cultos había oraciones comunitarias y ya se empieza a orar en el nombre de Jesús. Ajá. Entonces se empieza a orar y se empieza a pedir al Padre, a Yahvé, ¿no? A Jehová, Dios de los ejércitos, Elohim, Adonai, eh, el Ruach, en fin, todos los nombres con el que la divinidad, el Padre se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Ahora se empieza a orar, pero se nombra a Jesús como intercesor. Y entonces se empieza a orar. No tenemos muchas oraciones que se hayan recogido, ¿no? ¿Qué decían? ¿Cómo decían? Pero seguramente las oraciones les daban la oportunidad de proclamar y comprender mejor el sentido del acontecimiento, es decir, de la muerte y de la resurrección y el misterio de lo que representaba Cristo. Entonces las oraciones, hermanos, me imagino que eran oraciones profundas. No eran las oraciones que hoy hacemos nosotros de que, Señor, te doy gracias por la vida y la salud, que ese es como muy común, todos tenemos como que ese rezo, ¿no? Si son muy cuidadosos, se dan cuenta que a veces oramos así, ¿no? Señor, te doy gracias por la vida y por la salud. Y ahí termina nuestra oración, ¿no? Las comunidades cristianas, hermanos, sus oraciones eran profundas, era decir, Padre, revélanos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, ¿quién sos? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa todo esto?
Entonces eran oraciones no cortas y no livianas, eran oraciones seguramente largas y seguramente profundas en su contenido teológico, en su contenido de pedir que el Espíritu aclarara el misterio de Jesús. Hay un testimonio de este historiador romano que escribe a comienzos del siglo II, que se llama Plinio el Joven, ¿no? Un gran historiador, reconocido historiador romano, muy serio. Y él da testimonio de los cristianos que se reunían junto al mar Egeo. Y él le escribe al emperador Trajano una carta, y hay unas líneas que aparecen allí que dicen: mi investigación ha probado que se reúnen en días fijos antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Entonces tenemos aquí un testimonio extrabíblico, ¿no? Un testimonio extrabíblico que da, válgase la redundancia, que da fe de cómo los cristianos empezaron a cantar himnos a Cristo y lo declaraban como Dios. Aquí aparece con minúscula porque recuerden que esta es una cita de este historiador romano. Pero para nosotros sería un Dios con mayúscula, ¿no? Pero atendiéndonos a la cita, vemos cómo hay un testimonio de que los cristianos se reunían antes del amanecer, es decir, de madrugada, y cantaban himnos a Cristo. Seguramente por miedo a que los descubrieran, seguramente por, no sé, por muchas razones, pero había esta actividad. Y otra cosa más que pasaba, hermanos, cómo estas comunidades cristianas empezaron a tomar sentido de esto, porque no había nada escrito, ¿no? Al menos no que algo formal, algo que los uniera. Y era la cena del Señor, la Eucaristía, lo que se le conoce como la acción de gracias. ¿No? La acción de gracias. Porque las comunidades cristianas empezaron a celebrar la Eucaristía, la acción de gracias. En particular, a través de este acto se mantenía viva la memoria de lo que Jesús había vivido, la certeza de su vida y de su presencia actuales y la esperanza de su venida. Esta tradición prepaulina, ¿no? Que no es una tradición meramente de Pablo, nos dice que ya él había recibido esta forma de ser de las comunidades cristianas. Y entonces el versículo 26 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fue en estas reuniones de celebración eucarística donde las comunidades empezaron a descubrir el misterio, porque dice: todas las veces que comieres este pan, el pan significa la muerte de Jesús, el pan que es partido, y bebieres la copa es la sangre que ha sido derramada por nosotros, ¿no? La sangre del nuevo pacto. Y dice que anuncian la esperanza de la segunda presencia de Dios, ¿no? La manifestación, la segunda venida de Jesús. Entonces fueron en estas reuniones de liturgia, a través de himnos, de la oración, de la cena del Señor, o lo que nosotros llamamos cena del Señor, que en griego es Eucaristía, o acción de gracias, nos hacen ver que fueron los lugares, los momentos, las situaciones donde el pueblo, las primeras comunidades cristianas afianzaron su fe en el acontecimiento. ¿Okay? Y la segunda forma, esa es la primera, la actividad litúrgica. Y la segunda, hermanos, que hubo fue la relectura
y la interpretación de las escrituras. Ahí me faltó una S en escrituras. Vamos a ver el testimonio bíblico que nos da a nosotros la certeza de saber que las comunidades empezaron a decir, ok, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué significa la muerte de Jesús? Y entonces el primer testimonio lo encontramos en 1 Corintios 15:13, donde Pablo dice, murió por nuestros pecados. Ahí hay una interpretación de decir, bueno, ahora entendemos que él muere por nuestros pecados. ¿Y de dónde lo sacan? ¿De dónde hay esa interpretación? ¿Cómo arriban a ese concepto de que Jesús muere por nuestros pecados? Y bueno, ellos lo entienden a través de las escrituras, ¿no? Cómo lo anunciaban las escrituras. Entonces hay una relectura, ellos vuelven a ver y recuerden, hermanos, que las escrituras que se tenían antes era solo el Antiguo Testamento. No había otro testamento, no había. Ya esto ya lo sabemos, ¿no? Teníamos el canon de Palestina o el canon alejandrino, pero en ambos era el Antiguo Testamento, diría, ¿no? Hay otro testimonio que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 16. Dice, sus discípulos no comprendieron esto a la primera, pero cuando se manifestó la gloria de Jesús, se acordaron de que habían hecho con él lo que estaba escrito. Entonces dijeron, ahora entendemos, ¿no? Que ya estaba escrito, ¿no? Que el Mesías vendría y moriría como oveja llevada al matadero. Entonces, los cristianos, hermanos, empiezan a ver en su escritura, que en ese momento era el Antiguo Testamento, y empiezan a entender qué es lo que Jesús de él se decía. Y fueron las escrituras lo que les dio sentido. Dijeron, tenemos un respaldo. Y entonces ahí la fe se fue haciendo mucho más grande, ¿no? Mucho más fuerte. Y un tercer testimonio lo encontramos en Lucas, ¿no? Capítulo 24, versículos 25 y 27, que dice, ¿alguien quiere leerlo para mí, por favor? Lo que está aquí en la pantalla. No lo busquen en la Biblia, está en la pantalla. Leo, pastor, entonces. Por favor. Entonces les dijo, qué torpes sois y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas, los que tenía el Mesías. No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Muy bien, entonces, gracias, Liti. Entonces, cuando ya Lucas escribe años después, ya estamos en la historia de la redacción, hay una clara referencia a que incluso cuando Jesús estaba presente, él les empieza a explicar, ¿no? Él les empieza a explicar a partir de la interpretación de la escritura, ¿no? Entonces les dice, y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas. Acuérdense, hermanos, esa era la Biblia hebrea, la ley y los profetas. Ya después se añaden los escritos, que el Evangelio los referirá como los salmos. Pero Jesús habla acerca de la ley encabezada o reflejada por Moisés y los profetas, que eran los Nebihim, ¿no? Y dice, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Entonces, fíjense cómo en esta etapa los discípulos empiezan a sentirse profundamente respaldados con la interpretación que ellos hacen de las escrituras, del Antiguo Testamento, de las profecías que ellos van a
a aplicarlas a Jesús, ¿ok? Mateo será especialista en esto, pero la idea es que las primeras comunidades cristianas, cuando se reunían a hacer la cena del Señor, la Eucaristía, daban himnos, cantaban y demás, es seguro que sacaban el canon hebreo, el canon alejandrino, seguramente más el alejandrino, ¿no? Y empezaban a decir, a ver, vamos a ver los profetas que dicen de esto y, ahora entendemos que Jesús es el Mesías anunciado en la antigüedad. Sí, Liti, la que vos leíste, sí, es Lucas. Lucas está aquí abajo en la pantalla, no sé si se logre ver, es Lucas 24, del Sí, 25 como al dice, 27. sí, pero dice LE, por eso Está mal escrito. dice LE. Perdón, hermanos, sí, es Lucas, es C, en vez de S, se confunde la I, la C. Bueno, por eso no Sí. sabía si era la cita. Gracias, gracias. Lucas, sí. Hay otro texto que dice, bueno, ahora lo veo, pero cuando nosotros vemos el tema de de esta actitud que tuvieron las primeras comunidades cristianas, debemos decir, hermanos, que en cierto sentido fue la vida misma lo que en gran parte debió de conducir a la explicación o explicitación del contenido del Evangelio de Dios. Realmente, hermanos, cuando empieza esta etapa de formación, pues los primeros cristianos se empiezan a enfrentar a problemas, a necesidades, a interrogantes, a experiencias que empezaron a decir, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿qué dijo el Señor? ¿No? O sea, empezaron a enfrentarse en la vida misma, ¿no? A situaciones donde ellos decían, y bueno, ante esta situación que hoy nos está enfrentando la vida, ¿qué habrá dicho Jesús? ¿Qué pensó él? ¿Alguien se acuerda si alguien dijo algo sobre esto? Y entonces, en este ejemplo, esto lo vemos muy claro en la primera carta del apóstol de Pablo a los Corintios. Y entonces, fíjense algo muy interesante que aparece en el capítulo 7, versículo 10. Y entonces hay una pregunta, hay una situación que aparece en la iglesia de Corinto, ¿no? Que tiene que ver con el divorcio, por ejemplo, con el divorcio. Entonces, cuando Pablo escribe esto, ¿no? Y hay que dar una respuesta a la iglesia de Corinto sobre el divorcio, fíjense cómo lo plantea Pablo. Dice, a los ya casados les mando, y vean lo subrayado no está en la Biblia, el subrayado es mío, es de la diapositiva. Dice Pablo, no yo, el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, recuerda Pablo le dice a la iglesia de Corinto, recuerden ustedes que un día el Señor dijo algo sobre este punto. El Señor dijo algo sobre esto en algún momento. Y entonces, seguramente Pablo habrá recordado alguna tradición oral de alguien que, como testigo ocular, vino trayendo en el tiempo y dijo, sí, cuando al Señor le preguntaron acerca del divorcio, él contestó y dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y es Marcos 10:9 la cita. También ahí la es igual que la C. Y entonces Pablo, ¿no? Dice, yo no lo digo, o sea, yo recuerdo, o alguien me dijo, o la tradición nos vino trayendo que Jesús algún día dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por eso a los casados les mando y les digo que la mujer
no se separe de su marido, manténganse juntos. Entonces, esta indicación que hace Pablo viene en función de cómo él recuerda o alguien le enseñó o alguien se lo compartió o alguien en alguna reunión lo comentó y seguramente ese quien lo dijo fue alguien fiel, un testigo fiel de esas palabras de Jesús. Un ejemplo más de esta situación lo encontramos en la palabra de Pedro, que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 16. Fíjense ustedes cómo interviene esta interpretación de la Escritura con base a la vida, ¿no? A lo que les está ocurriendo ya en ese momento de manera cotidiana a las comunidades primitivas. Y entonces dice este texto: y me acordé de lo que había dicho el Señor. ¿De qué se acordó Pedro en ese momento? No dice el texto, lo leí por ahí, ¿no? O lo tomé de mis notas. Aquí estamos ante tradición oral. Y dice, y me acordé de lo que había dicho el Señor. ¿De qué se acordó Pedro? Seguramente, pues sí, Pedro es un testigo muy fiel, muy cercano a Jesús. ¿De qué se acordó Pedro? Que Jesús un día dijo, en algún momento, ¿no? Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que fue lo que los discípulos enfrentaron en ese momento, ¿no? Cómo empiezan a recordar, cómo empiezan a aplicar, cómo empiezan a decir, esto está pasando. Bueno, Jesús dijo esto. Jesús hizo lo otro. Y esta fue la parábola de Jesús. Y Jesús habló sobre esto. Y es así como empieza a formarse, ¿no? El momento previo para que se lleve a cabo la redacción de los evangelios. Por eso, hermanos, es fácil imaginar otras situaciones que debieron exigir este proceso, ¿no? Es decir, Jesús ya no está. Cuando él estaba, le podrían preguntar, ¿y qué hace si alguien repudia a una mujer? Y Jesús dio su lección. Pero ya en esta etapa, pues no está Jesús, entonces no le pueden preguntar. Entonces hay un montón de situaciones que las comunidades primitivas empezaron a experimentar y necesitaban una respuesta de Jesús, ¿no? Entonces había preguntas como, ¿hay que seguir observando la ley, el sábado, los ritos de purificación? ¿Qué actitud tomar ante las riquezas, el impuesto, la persecución? ¿Qué pensar del celibato? ¿Hasta cuándo hay que perdonar? ¿Qué quiere decir exactamente amar al prójimo? ¿Hay que evitar el contacto con los pecadores? Todas estas preguntas, hermanos, se dan en esta etapa, ¿no? En una etapa, insisto, nuevamente, donde no hay un manual, no están los evangelios, ¿no? Hoy si nosotros dijéramos, nos preguntáramos, ¿hay que seguir observando el sábado? Y decimos sí, y sacamos la Biblia y decimos, mira, aquí dice en el Evangelio de Marcos que Jesús hizo el sábado a favor del hombre y no a favor el hombre a favor del sábado. Y entonces empezamos a citar un montón de cosas para justificar que debemos seguir observando el sábado. Pero en aquel tiempo no había. En esa etapa no existía. Entonces, ¿qué significa amar al prójimo? Yo me acordé, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que el Señor decía, hubo un evento, ¿no? Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi prójimo? Y Jesús les dijo, yo me acuerdo que ese día Jesús les dijo, hasta 70 veces 7. Eso dijo Jesús. Entonces vamos a platicar sobre eso. ¿Qué entendemos sobre eso? Y así, hermanos, en esta iluminación, inspiración del Espíritu Santo, se empieza a formular las tradiciones que ahora nosotros leemos en los evangelios. Y entonces,
llegamos a esta conclusión. Son preguntas que los cristianos se hicieron sin duda y a los que cada vez alguien respondería, ¿no? Yo me acuerdo que un día el Señor dijo tal cosa a este respecto, ¿no? O en otra ocasión dijo tal cosa. Un día estábamos, ¿cómo es? En la casa de Pedro y había muchos enfermos que sanar y la suegra estaba enferma y entonces el Señor la sanó. Yo me acuerdo que eso sucedió, ¿no? Poco a poco, a medida de las circunstancias y de las necesidades, la memoria cristiana se fue cargando de referencias y explicitando el contenido del Evangelion. Poco a poco, la memoria, testigos oculares, testigos que estuvieron presentes en los hechos, los discípulos principalmente eran testigos sumamente confiables, ¿no? Empezaron poco a poco a irse cargando de referencias y explicando de manera más clara el contenido de la buena noticia del Evangelio. ¿Qué significaba Jesús? La segunda parte, estamos hablando acerca de dónde se gestan la fe, dónde se gesta el Evangelio, dónde nace. Y entonces ahora vemos que del Evangelio, una vez que se tiene el Evangelio, ahora esa fe es fortalecida para proclamar la buena noticia. El primer punto era que la fe es el inicio para abrirnos a Cristo. Y ahora en este segundo punto es que la fe nos impulsa a predicar esa buena noticia. Ahora, por la fe somos proclamadores, o más bien los hombres y mujeres de esa época fueron los proclamadores de la buena noticia. Fíjese lo que dice Pablo en 1 Corintios. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Perdón, eso lo dijo Pedro. Ahora, teniendo ya esa fe instalada en el corazón y habiendo recibido la buena noticia, ahora no queda otra más que proclamar. Y Pedro dice, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Y Pablo diría, pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Ahora la fe los impulsa, ¿no? Ahora la fe en Jesús los convierte en heraldos de ese Evangelio. Y encontramos, hermanos, solo lo voy a mencionar, no lo vamos a leer, las distintas acepciones que aparecen en el texto del Nuevo Testamento en función de la proclamación. Por ejemplo, en las citas de 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, aparece la palabra anunciar. En griego, pues está aquí escrito. Hay otra palabra que es proclamar, que es kerisein, que aparece esta palabra en los textos de Tesalonicenses, Gálatas, Corintios. Tenemos otro que se utiliza para hablar acerca de la proclamación de la buena noticia como dar a conocer, en griego norisein. Y tenemos otra palabra que es enseñar, del griego didaskein, que aparece en Gálatas 1:12. Durante todo este tiempo, hermanos, estamos hablando de la segunda etapa. Durante todo este tiempo, más o menos, algunos dicen 20, 30 años, desde la muerte de Jesús hasta la redacción de las primeras cartas de Pablo, sí, pongámosle ese tiempo, 20, 30 años, 2, 3 décadas, la predicación, tanto la realizada en la comunidad como la que se dirige al exterior, se expande, se transmite de manera oral. Hemos hablado acerca de la tradición oral, que es muy valiosa, juega un papel muy importante para la formación del canon del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento.
Entonces vemos ahora que las comunidades cristianas, incluso antes de que los evangelios se escriban, están anunciando, proclamando, dando a conocer o enseñando la buena noticia. Allá hay un peso muy profundo, muy grande acerca de esta proclamación oral, ¿no? De este mensaje oral. Y termino la clase, vamos a terminar la clase acá, diciendo lo siguiente. Yo les puse el ejemplo de que si los sucesos de la resurrección fueran en El Dorado, pues evidentemente cuando nos esparciéramos para predicar el evangelio, constituiríamos cada uno su propia comunidad de fe, ¿no? Entonces habría una comunidad, Bere iría a Brasil y tendría una comunidad que proclamara a Cristo en portugués. Alguno iría a Paraguay y tendría que proclamar a Cristo en guaraní. O si alguien se va a Estados Unidos, pues tendría que proclamarlo en inglés. Esto mismo sucedió, hermanos, y hay tres modelos, diríamos, de comunidades donde el evangelio empieza a gestarse. Y ojo con esto, va a ser muy importante que entendamos esto, porque a partir de estas comunidades, ¿no? De estos lugares, diríamos, es como se va a entender la buena noticia. Entonces tendremos tres comunidades, ¿no? La primera serán las comunidades judeocristianas. Estas comunidades, ¿no? Estarán conformadas por tanto judíos que se criaron con la Torá, con los profetas, judíos que esperan el Mesías y que reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, pero que convivirán en estos lugares, ¿no? Con cristianos, es decir, con paganos, con personas que no fueron judíos, ¿no? Que fueron gentiles, pero que al igual que ellos aceptaron a Cristo. Esta mezcla de estas dos formas de pensar van a formar lo que se le conocen como las comunidades judeocristianas. Serán muy importantes, aunque no tan trascendentes, ¿no? Las comunidades samaritanas. Las comunidades samaritanas serán muy, muy, muy valiosas, diríamos, en el sentido de cuando Jesús en Hechos de los Apóstoles dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Bueno, las comunidades samaritanas tienen un peso muy importante histórico. Ustedes ya lo saben, cómo nacen los samaritanos, ¿no? De la tribu del norte y demás. Bueno, estas comunidades también tendrán mucho que ver. Los evangelios van a tratar sobre las comunidades samaritanas, ¿no? El encuentro de Jesús con la samaritana, perdón, la parábola ¿cómo se llama? Del buen samaritano, claro, que aparece en Lucas. Va a haber muchas alusiones en los evangelios hacia los samaritanos. Y la tercera comunidad van a ser las comunidades pagano-cristianas, es decir, comunidades que son exclusivamente conformadas por gentiles, ¿no? Por gentiles, por griegos, con formación griega, por personas que leyeron mucho a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, con una cultura muy elevada. Habrá romanos, ¿no? También muy cultos, pero muy idólatras. Personas que en su juventud, qué sé yo, le rindieron culto a cualquier deidad griega o romana, pero que ahora han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero que algunos de ellos no van a dejar algunas de sus prácticas.
Y entonces, bueno, principalmente las cartas de Pablo van a explicar algunas de esas, van a refutar algunas de esas prácticas que todavía algunos cristianos siguen llevando a cabo y que no están de acuerdo a la fe en Jesús o al cristianismo. Entonces, estas tres comunidades, hermanos, van a ser muy importantes, ¿no? Que las podamos reconocer, no las pierdan de vista, porque, insisto, aquí están los que están en Buenos Aires, ¿no? Aquí están los de Entre Ríos, aquí están los paraguayos o brasileños, y cada uno va a encarar su propia forma de entender el mensaje de Jesús. Ya lo iremos descubriendo. Ya, cuando lleguemos a Marcos diríamos más o menos cuál es la comunidad a la que él dirige su evangelio. Cuando lleguemos a Mateo diremos cuál es la comunidad a la que él dirige su evangelio. ¿Por qué escribe lo que escribe? Ya lo estaremos viendo con anticipación. Lo único que para entender bien los evangelios debemos saber que esto fue lo que sucedió. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la clase y vamos a entrar a un tiempo de preguntas. ¿Quedó clara la clase, hermanos? ¿Se entendió? ¿Qué no entendieron, por favor? O más bien, perdón, ¿qué no me di yo a entender? Perdón, es lo correcto. ¿O Hermano, quedó muy todo claro. claro o quedó todo confuso? No, para mí bien clarito, ¿sí? Ahora uno Bueno, entiende, ¿no? Por partes cómo va. Porque leyéndolo así no entiende nada, pero ahora sí entendemos para dónde va, ¿no? Y qué pasó. muy bien, Gracias, hermano. muy bien. Gracias. De nada, Betty, de nada, de nada. ¿Alguien más? No, bueno, yo solamente como comentario que la verdad que yo pensé que la clase iba a ser algo diferente. Bueno, hablar de los evangelios sinópticos, pensé que era solo leer, ¿viste? Mateo, Marcos, Lucas y por ahí Juan de refilón. Pero no, bueno, la verdad que sí es mucha información, es re amplio el tema, pero creo que partir desde el principio, valga la expresión, le da sentido a todo, ¿no? Porque por ahí uno solamente abre la Biblia y lee a veces los libros o alguna cita y no ahonda en todas estas cosas, no profundiza en por qué, de dónde vino, cómo fue, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa gente, con todas estas comunidades que vivieron de cerca los hechos que les tocó narrarlos, que les tocó después ponerlos por escrito y así hasta que llegara hoy a nuestros días, ¿no? Es mucho más que solo abrir la Biblia y leer una cita, que muy interesante. Solo no preguntes nada en el examen porque es re complejo. Sí, ustedes saben, hermanos, como les he dicho, a veces los cristianos, bueno, eh, pues leemos la Biblia como recetas de cocina, ¿no? Y pensamos a veces que el texto sagrado como que cayó del cielo, así como que, bueno, lista, Dios escribió en el cielo y se lo dio a Mateo y le dio a Marcos y le dio a Lucas y ya está. Y a veces pensamos y decimos que Mateo es como Génesis, ¿no? Que todo empieza con el versículo 1 de Génesis, como que ahí empezó toda la conformación del texto. Y nos damos cuenta que el relato de la creación se escribe muchos siglos después de que las cosas pasan. Y lo mismo pasa con Mateo. A veces uno dice, Mateo es el primero que escribió. Y no es el primero que escribió. Tiene una razón de que aparece en el primer lugar del canon. Pero la verdad que sí, es lindo profundizar. Pues sí, estamos en la clase de evangelios sinópticos y la idea es profundizar a conciencia esta materia. Clelia. Paso a todos otra vez yo. La verdad que está muy bueno porque uno cuando habla de los evangelios siempre dice, tenemos que contar, como que tenemos que hablar de todos los evangelios como para, se dice, como para enredar o para rodear a toda la historia de Jesús.
Y en realidad saber cuál fue la buena noticia, la buena nueva, y saber de dónde tenemos que partir está re bueno, porque es verdad, uno siempre dice, los evangelios empiezan Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tengo que saber como que todos los evangelios para saber qué en realidad encierra, y como usted lo dijo, encierra Jesús, y de dónde parte, desde su muerte, que fue lo más triste, y hoy quería hacer un aporte que dijo Bere, que me pareció súper importante, que es como ella dice, si Jesús no hubiese muerto, los evangelios no se hubiesen desarrollado en su totalidad, y no hubiese tenido esa buena nueva que hoy tenemos para anunciar. Y me pareció súper importante, porque es como una escalerita que va por etapas. Y es como que si hubiese faltado eso, le hubiese faltado el peldaño a la escalera para poder seguir avanzando. Y está muy bueno porque uno ya sabe el propósito del Evangelio, por qué tenemos que anunciarlo y qué es lo que tenemos que anunciar. Y como usted dijo, cada uno va a formar su comunidad y bueno, que todos somos parte del Shebait y todos estamos aprendiendo lo mismo. La idea es que todos podamos proclamar lo mismo de la misma manera, aunque en diferentes idiomas, en diferentes lugares. Pero la verdad que excelente la clase de hoy, profe, me re gustó. Bueno, gracias, Clelia. Gracias, gracias. Te agradezco. Y sí, a ver, es muy importante. Un profesor me decía, mira, aunque vos no sepas sobre el nacimiento de Jesús, no te sepas las parábolas, no te sepas cuántos milagros hizo, no te sepas con cuánta gente discutió, me decía, con que vos sepas que Jesús murió y resucitó, es suficiente para proclamar la buena noticia. Y sí, porque bueno, ese en sí fue el mensaje de las primeras comunidades, ¿no? Eso es lo que ellos tenían, la experiencia pascual. Y esa fue la que tomaron para proclamar al Cristo resucitado y así crecieron, ¿no? Hoy queremos evangelizar, no proclamando la muerte y la resurrección, queremos evangelizar diciendo, guarda el sábado, porque el sábado, si no, no te vas a salvar y hay que guardarlo de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol tal, no comas carne de chancho, no se baila, no se fuma, no el boliche, no dos mujeres. Qué no se feo. baila, no se baila, pastor. Qué bueno que no dijiste que no se toman bebidas alcohólicas. ¿No se baila? Pregunto. Yo sabía que iban a salir todas ustedes diciendo ahí. Pero de verdad, fíjense que hoy estamos más preocupados en saber de teología y decimos, no, es que yo no sé de la Biblia, yo no sé evangelizar, ¿por qué les voy a decir? No necesitas mucho, amigos, solamente de creer que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Ese es el mensaje, esa es la proclama. Gracias por compartir. ¿Alguien más, hermanos? He unido eso con toda la clase. Y sí, pero si no hubiera dado toda la clase, no hubiéramos entendido esta última frase. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Antes de irme a comer ese bizcochuelo de manzana que mi mujer hizo, ya se me hizo agua a la boca. Sigue atentando. ¿Que no sabía que eso es pecar? ¿Eso es hacer que los otros cometan pecado? Porque uno codicia. Y sí, qué sé yo. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, mañana la siguiente clase, nos vamos a acercar ahora al medio que utilizó los escritores. Vamos a ver los conductos y vamos a ver ahora los géneros literarios. Vamos a ver qué géneros encontramos en los evangelios para que se den cuenta que no hay que leer la Biblia como receta de cocina. Hay que estar muy atentos para que cuando leamos algo de los evangelios sepamos qué género literario utilizó el escritor sagrado para dar a conocer la verdad de Jesús. ¿Ok? Pero eso lo vemos la próxima clase. Pues Dios les bendiga, hermanas. No digo hermanos porque no hay ningún hermano acá. Bendito soy entre todas las mujeres. Ay, sí. Así que bueno, Dios las bendiga, hermanas. Las mujeres son maravillosas, las mujeres son divinas. Las esposas son un amor. La verdad que... Algo quiere. Bere, prepárate.